Hola, ¿cómo están? En este vídeo vamos a recorrer, paso a paso, una metodología para desarrollar un sistema experto moderno. La idea central, para decirlo simple, es que un sistema experto no se construye simplemente agregando una base de datos, un grafo, un modelo de lenguaje o una interfaz conversacional. Todo eso puede ser útil, pero solamente cuando antes entendimos con precisión qué conocimiento experto queremos representar y qué tipo de razonamiento debe realizar el sistema. Durante la presentación vamos a poner el foco en las primeras etapas del trabajo, porque son las que más condicionan la calidad del resultado final. En particular, vamos a ver cómo formular el problema, cómo identificar el tipo de tarea experta, cómo analizar el proceso de decisión y cómo adquirir conocimiento de manera sistemática. Más adelante, ese conocimiento se podrá representar mediante reglas, frames, grafos, ontologías, lógica difusa, RAG, recuperación aumentada, o modelos LLM. Pero si la etapa inicial está mal resuelta, la tecnología posterior solamente va a automatizar confusión. El objetivo, entonces, no es aprender una herramienta aislada, sino aprender a pasar desde una práctica experta poco explícita hacia un modelo que pueda ser revisado, validado y eventualmente implementado. El primer cambio de enfoque consiste en reconocer que la pregunta inicial no debe ser tecnológica. Muchas veces, cuando comenzamos un proyecto de inteligencia artificial, la primera pregunta que aparece es: ¿vamos a usar un modelo LLM? ¿Vamos a usar Neo4j? ¿Vamos a usar RAG, recuperación aumentada? ¿Vamos a construir un chatbot? Pero, desde la ingeniería de conocimiento, esa no es la pregunta de partida. La pregunta inicial debería ser: ¿qué tipo de razonamiento experto queremos representar? Es decir, ¿qué hace realmente el experto cuando resuelve el problema? Clasifica casos. Diagnostica causas. Evalúa alternativas. Planifica acciones. Interpreta señales. Recomienda una decisión. Cada una de estas tareas supone una forma distinta de organizar datos, criterios, evidencias, hipótesis y conclusiones. Por ejemplo, si queremos construir un sistema que evalúe currículums, no alcanza con extraer palabras clave del documento. Necesitamos saber qué criterios son excluyentes, qué criterios son deseables, cómo se pondera la experiencia, qué cuenta como evidencia suficiente y en qué casos el evaluador prefiere revisar manualmente antes de descartar. Recién después de entender eso tiene sentido decidir si conviene usar reglas, grafos, recuperación aumentada o un modelo de lenguaje. Por eso, una buena metodología nos obliga a frenar un poco la fascinación por la herramienta y a concentrarse en la estructura del problema experto. La metodología puede pensarse como una cadena progresiva. Cada etapa produce insumos para la siguiente, y por eso no conviene saltearlas. Primero se formula el problema, luego se identifica el tipo de tarea experta, después se analiza el proceso de razonamiento, a continuación se adquiere conocimiento mediante fuentes y entrevistas, finalmente se modela, se implementa, se prueba y se ajusta. El punto importante, acá, es que ninguna etapa debería producir solamente texto descriptivo. Cada etapa debe generar un producto útil para continuar. La formulación del problema genera una ficha de proyecto. La identificación del tipo de tarea genera una hipótesis sobre el patrón de razonamiento. El análisis de procesos genera una secuencia de pasos decisionales. La adquisición de conocimiento genera glosarios, criterios, reglas candidatas, casos típicos y excepciones. El modelado transforma todo eso en estructuras más formales. Cuando nos salteamos esta cadena, aparece un problema frecuente: se conectan datos crudos con decisiones finales sin explicar el razonamiento intermedio. Por ejemplo, se dice que un currículum es bueno o malo, pero no se explicita qué evidencia sostiene esa conclusión. O se afirma que un estudiante está en riesgo, pero no se distingue entre dato, indicador, interpretación e hipótesis. La cadena metodológica evita ese salto.
Nos obliga a construir una trazabilidad desde la entrada hasta la recomendación final. La ficha de proyecto es el primer instrumento práctico. Su función es evitar ambigüedades antes de avanzar hacia el modelado. En una ficha mínima tendríamos que poder responder: ¿cuál es el nombre del proyecto? ¿Qué problema experto se quiere resolver? ¿Quién será el usuario principal? ¿Qué entradas recibirá el sistema? ¿Qué salidas debe producir y qué conocimiento experto será necesario adquirir? Esta ficha parece simple, pero no es menor, pero cumple una función muy importante: delimita el alcance. Un mismo tema puede dar lugar a sistemas muy distintos. Por ejemplo, selección de personal puede significar filtrar currículums, recomendar entrevistas, asignar candidatos a puestos, detectar inconsistencias en antecedentes o explicar brechas de competencias. Cada una de esas variantes tiene entradas, salidas y criterios diferentes. Si tomamos el caso de evaluación de currículum, la ficha podría decir que el problema es apoyar a un selector para decidir si un candidato debe pasar a entrevista. Las entradas serían el currículum, la descripción del puesto y eventualmente criterios de la organización. La salida no debería ser solamente apto o no apto, sino una recomendación justificada: entrevistar, revisar manualmente o descartar, acompañada de evidencias. Ese nivel de precisión permite que después podamos preguntar mejor, adquirir mejor conocimiento y construir reglas más verificables. Una vez que tenemos definida la ficha, debemos identificar el tipo de tarea experta. Esta es una de las partes más importantes de la metodología, porque el tipo de tarea determina qué patrón de análisis conviene usar. No todas las tareas expertas se modelan igual. En una tarea de interpretación, el experto transforma datos observados en categorías significativas. Por ejemplo, convierte notas, ausencias y entregas incompletas en indicadores de riesgo académico. En una tarea de diagnóstico, el experto busca causas probables a partir de síntomas o evidencias. En una tarea de evaluación, compara un caso con criterios y ponderaciones. En una tarea de clasificación, asigna un caso a una categoría. En una tarea de recomendación, propone una acción justificada. En una tarea de planificación, organiza pasos futuros respetando restricciones. Cada patrón orienta preguntas distintas. Si la tarea es de evaluación, debemos preguntar por criterios, pesos, umbrales, excluyentes y casos límite. Si es de diagnóstico, debemos preguntar por síntomas, hipótesis, evidencias confirmatorias y evidencias descartantes. Si es de planificación, necesitamos conocer objetivos, restricciones, dependencias y orden de acciones. Este paso evita entrevistas demasiado generales y poco útiles. En lugar de preguntarle al experto cómo trabaja, preguntamos según el patrón: ¿qué criterios usa? ¿Qué evidencia confirma esta hipótesis? ¿Qué condiciones hacen que una alternativa quede descartada? ¿Qué paso debe ocurrir antes que otro? Así, el tipo de tarea se convierte en una guía concreta para adquirir conocimiento. Analizar procesos no significa, simplemente, hacer una lista de conceptos. Significa reconstruir cómo una decisión experta se va formando a lo largo de una secuencia. Por eso conviene observar la tarea como si fuera una cadena de transformaciones. Primero aparecen datos de entrada, luego se validan, después se interpretan, más tarde se comparan con criterios, luego se generan hipótesis o puntajes, y finalmente se llega a una recomendación. En el caso de un currículum, por ejemplo, el experto no pasa directamente del documento a la decisión de entrevista. Primero verifica si hay información mínima disponible. Luego identifica formación, experiencia, habilidades, tecnologías, antigüedad y coherencia del recorrido laboral. Después compara esos elementos con los requisitos del puesto. En algunos casos aplica excluyentes, por ejemplo, una certificación obligatoria o una experiencia mínima. En otros casos evalúa compensaciones, tal vez el candidato no domina una herramienta,
pero tiene experiencia sólida en una tecnología equivalente. El análisis de procesos debe capturar esos pasos intermedios, porque ahí está el conocimiento experto. Si solo registramos la entrada y la salida, perdemos la parte más valiosa, la justificación. Por eso conviene documentar cada paso con 4 elementos: qué datos se mira, qué interpretación se hace, qué regla o criterio se aplica y qué decisión parcial se obtiene. De esa manera, el proceso deja de ser una intuición del experto y se convierte en una estructura que se puede discutir y validar. Uno de los errores más frecuentes en el diseño de sistemas expertos es saltar directamente desde un dato crudo hasta una decisión final. Por ejemplo, decir que 3 ausencias implican riesgo, o que 2 años de experiencia implican candidato apto. El problema es que esos enunciados ocultan interpretaciones intermedias. Una forma más sólida de trabajar consiste en separar capas. En la primera capa están los datos observables, notas, ausencias, años de experiencia, tecnologías mencionadas o documentos entregados. En la segunda capa aparecen interpretaciones, rendimiento bajo, experiencia insuficiente, ajuste técnico alto, trayectoria coherente. En la tercera capa se organizan evidencias, condiciones que apoyan o debilitan una hipótesis. En la cuarta capa aparecen reglas o criterios de decisión. Finalmente, recién al final, se obtiene una recomendación. Esta separación mejora la trazabilidad. Si el sistema recomienda entrevistar a un candidato, tendría que poder explicar qué datos observó, cómo los interpretó, qué evidencias consideró y qué regla aplicó. También mejora la posibilidad de revisión. Si la recomendación parece incorrecta, podemos identificar si el problema estuvo en el dato, en la interpretación, en la regla o en el umbral. Por eso, evitar saltos no es solamente una cuestión de prolijidad metodológica. Es una condición para construir sistemas explicables, auditables y pedagógicamente defendibles. Los patrones de tarea funcionan como andamios. No son recetas rígidas ni reemplazan al experto, pero nos ayudan a ordenar el análisis y a no olvidar preguntas importantes. Un patrón nos dice qué tipo de conocimiento buscar, qué productos documentar y qué forma de razonamiento conviene modelar. Si la tarea es de clasificación, el patrón nos orienta hacia categorías, rasgos distintivos y reglas de asignación. Si la tarea es de evaluación, necesitamos criterios, escalas, ponderaciones y umbrales. Si la tarea es de diagnóstico, necesitamos síntomas, causas, hipótesis, evidencias y grados de confianza. Si la tarea es de recomendación, debemos registrar alternativas, condiciones de aplicación, beneficios, riesgos y justificaciones. Si la tarea es de planificación, necesitamos objetivos, restricciones, recursos, secuencias y dependencias. Lo importante, de nuevo, es que el patrón se usa desde el inicio. Sirve para diseñar entrevistas, analizar documentos, seleccionar casos de prueba y construir modelos. Por ejemplo, en una entrevista para una tarea de evaluación, no alcanza con preguntar solamente ¿qué mira? Hay que preguntar ¿qué criterio es excluyente? ¿Qué criterio suma pero no decide? Cuando un caso queda en revisión, ¿qué evidencia alcanza para justificar una recomendación? Así, los patrones convierten una conversación abierta en una adquisición de conocimiento orientada a productos concretos, glosarios, criterios, reglas candidatas, casos típicos, excepciones y ejemplos límite. Veamos, entonces, cómo se aplica esto al caso de evaluación de currículum. Supongamos que queremos construir un sistema que ayude a decidir si una persona candidata debe avanzar a entrevista. La tarea principal combina evaluación y recomendación. Es evaluación porque compara el perfil con criterios del puesto. Es recomendación porque propone una acción, entrevistar, revisar o descartar. El patrón nos indica que debemos identificar criterios. Algunos pueden ser excluyentes, como residencia, disponibilidad horaria,
título habilitante o experiencia mínima en un área crítica. Otros criterios pueden ser ponderables, como años de experiencia, dominio de herramientas, participación en proyectos similares o calidad de la trayectoria. También pueden existir señales de revisión manual, por ejemplo inconsistencias temporales, información incompleta o perfiles atípicos que no conviene descartar automáticamente. El razonamiento podría estructurarse así. Primero se verifica que el currículum tenga información mínima. Segundo, se extraen evidencias, formación, experiencia, habilidades, certificaciones. Tercero, se interpretan esas evidencias según el puesto. Cuarto, se aplican excluyentes. Quinto, se calcula o estima un nivel de ajuste. Sexto, se genera una recomendación justificada. La recomendación final no debería ser opaca. Si el sistema propone entrevistar, debería explicar que se cumplieron los excluyentes, que el ajuste técnico fue alto y que la experiencia relevante supera el umbral definido. Si propone revisión manual, debería indicar qué información falta o qué caso límite encontró. La adquisición de conocimiento suele confundirse con tomar notas o transcribir lo que dice el experto. Pero adquirir conocimiento es mucho más que eso. Es transformar fuentes dispersas en conocimiento estructurado, revisable y más de level. Las fuentes pueden ser entrevistas, documentos, formularios, casos históricos, procedimientos, observación de tareas y ejemplos resueltos. El trabajo del analista consiste en convertir esas fuentes en productos útiles, un glosario de conceptos, una lista de criterios, reglas candidatas, excepciones, casos típicos, casos límite y preguntas pendientes. Una entrevista, por ejemplo, no debería terminar solamente con un texto largo. Debería terminar con materiales que luego puedan convertirse en un modelo. Si el experto dice, este candidato tiene buena experiencia, tenemos que preguntar qué significa buena experiencia. ¿Cantidad de años? ¿Tipo de proyecto? ¿Tecnología usada? Nivel de autonomía. ¿Presencia de la experiencia? ¿Relación con el puesto? Esa aclaración transforma una opinión general en criterios observables. También es importante capturar conocimiento tácito. Muchas veces el experto no verbaliza todos los pasos porque los tiene naturalizados. Por eso sirven técnicas como el pensamiento en voz alta, la comparación de casos, la revisión de ejemplos límite y la observación del trabajo real. El resultado esperado es un cuaderno de conocimiento, un documento vivo que puede revisarse con el experto y que prepara el terreno para el modelado formal. El cuaderno de conocimiento es el puente entre la adquisición y el modelado. No es simplemente una carpeta de notas, sino una estructura organizada para que el conocimiento pueda ser validado e implementado. Un buen cuaderno debería incluir, como mínimo, un glosario de conceptos, las fuentes consultadas, los criterios identificados, las reglas candidatas, las excepciones, los casos típicos y los casos límite. También debería registrar dudas abiertas y decisiones metodológicas. Por ejemplo, si en el caso de currículum se decide que experiencia reciente significa experiencia en los últimos 3 años, esa definición debe quedar documentada. Las preguntas de entrevista deben adaptarse al patrón de tarea. Para una tarea de evaluación, preguntamos por criterios, escalas, umbrales y excluyentes. Para diagnóstico, preguntamos por síntomas, causas e hipótesis. Para clasificación, preguntamos por categorías y rasgos diferenciales. Para recomendación, preguntamos por alternativas y condiciones de aplicación. Para planificación, preguntamos por objetivos, restricciones y dependencias. Una buena práctica es cerrar cada sesión con una validación parcial. El analista puede decir, entonces, hasta ahora entendí que estas son las condiciones mínimas, estos son los criterios ponderables y estos son los casos que requieren revisión manual. Esa devolución permite corregir malentendidos temprano. De esta manera,
la adquisición de conocimiento se convierte en un proceso acumulativo, controlado y orientado a la construcción de un sistema experto verificable. Para cerrar, la idea principal es modelar antes de automatizar. Un sistema experto confiable no nace de conectar una interfaz con un modelo de lenguaje. Nace de comprender el razonamiento experto, explicitarlo, organizarlo y validarlo. Las tecnologías actuales amplían muchísimo las posibilidades. Un grafo puede representar relaciones entre conceptos, casos, evidencias y reglas. RAG, recuperación aumentada, puede recuperar información contextual para enriquecer una respuesta. Un LLM puede ayudar a interactuar con el usuario, redactar explicaciones o asistir en la extracción inicial de información. Pero ninguna de esas tecnologías reemplaza la necesidad de saber qué se está razonando y por qué. Si el conocimiento no está bien adquirido, la automatización puede producir respuestas convincentes pero débiles. En cambio, cuando el conocimiento está organizado en capas, el sistema puede justificar sus decisiones, mostrar evidencias, reconocer casos límite y permitir revisión humana. Por eso, antes de elegir la herramienta, debemos formular el problema. Antes de escribir reglas, debemos entender la tarea. Antes de implementar, debemos adquirir conocimiento. Y antes de automatizar, debemos modelar. Esa es la lógica central de la metodología: construir sistemas expertos no solo funcionales, sino también claros, trazables y defendibles. Muchas gracias.